Ahora, Somos ahora, oídos. ahora sí me pasa la posta. Así es. Tremendo. Bueno, buenas noches para todos. Qué tiempo tan especial. Poder compartir. Uno nunca se siente preparado, o como a veces, o es al menos mi sentir, que uno quiere hacer todas las cosas como debe ser. Las cosas para el Señor tienen que ser con excelencia. Ah, pero hay veces que el tiempo apremia, y son muchas otras cosas que uno tiene que cumplir. Obviamente lo más importante es hablar del reino. Eso debe ser nuestra prioridad. Y hoy se me acumularon cantidades de cosas porque como había estado por toda la semana por fuera, hoy llegué al trabajo y adicional a las cosas que tengo que hacer diarias, empiezan a llegarme, a bombardearme por otro lado. Y yo dije, yo en este momento lo que tengo que concentrarme en lo que es verdaderamente importante. Doy gracias a Ricardito porque el Señor puso en el corazón, y yo creo que lo que voy a compartir, me disculpan que no pude ser tan organizado como lo es Ricardo y los otros pastores que siempre comparten acá, que tienen su presentación y todo bien bonito. Eh, pero bueno, se las quedo debiendo como siempre, pero creo que es el tiempo bien especial, es el tiempo del Señor, y algo de todo lo que vamos a compartir esta noche, mm, es para, si no para todos, para alguno en especial. Entonces, hay que poner cuidado. Y el pastor Quique me pidió hoy temprano que si tenía algún título, y yo como que me cogió fuera de base, ¿no? Yo dije título, y yo empiezo como a rebuscar. Yo, Señor, ¿qué le pongo? Porque yo tenía como tantas cosas ahí encontradas de poder compartir, pero obviamente con el enfoque en lo que el Señor está haciendo en este momento. Y finalmente, cuando ya me dio la palabra, el, el título, si se le puede llamar así, ya estaba demasiado tarde, pero vamos a hablar de promesas, ¿no? Y para hablar de promesas quiero compartirles, para los que no han estado en la reunión de los sábados, hace, ya va a ser 15 días, ¿no? Que estuve en Atlanta en un evento muy especial que se llama Ignite. Ignite traduces como un encendedor, ¿no? Como cuando usted prende algo, cuando usted inicia algo. Entonces, es un evento que se ha llevado a cabo por muchos años, y, y algo que ha hecho el Señor en ese ministerio. Parte nos compartió el pastor Calderón cuando hicimos lo de la Escuela Internacional de Oración, y Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar como familia y enséñanos a orar como iglesia. Yo creo que para todos fue una gran bendición y mucho lo que aprendimos en ese tiempo. Yo me acuerdo que cuando me llamó el pastor Willy, que fue el que el Señor utilizó para empezar a hacer esa conexión divina, yo lo llamaría yo. eh, Fue justo cuando estábamos celebrando el primer año de Orar Sin Cesar, virtual, ¿no? Entonces yo les dije, ver, les tengo un regalo. Y después de la celebración del aniversario, empezamos con la escuela de oración. Y fue muy bonito. Entonces esta gente, el, 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 el encargado, el pionero de esa visión y de esa misión, el pastor Fred Harley, que pastor Quique lo conoció el año pasado, eh, está haciendo ese evento todos los años, donde reúne iglesias, trae iglesias de todo el mundo. El Señor le pone un tema en particular: vamos a orar por esta nación, vamos a orar por estos países, vamos a orar por este continente. Este año le tocó a Estados Unidos. Entonces, lo que quería compartirles es este librito,
este librito es una inspiración que Dios le dio. Es un cuaderno cualesquiera. O sea, tú lo ves y esto es para anotar, ¿no? Muy sencillo, puede ser un cuaderno cualquiera, pero él lo tituló El Libro Rojo. ¿Y de qué se trata? De que uno va anotando las promesas y los pedidos de oración. Y usted empieza a anotar. Y la idea es que cuando Dios responda, usted la escriba con un lapicero rojo. Entonces es muy interesante porque él dijo, yo desconocía esto. Y es bien interesante porque él lo mencionó y dijo, ustedes se van a sorprender. Y para la gloria de Dios yo estoy sorprendido, porque si ustedes ven acá, no sé si alcancen a ver, pero mira, de los pedidos puse a mi esposa y ya la tengo en rojo, para que vea que el Señor cumple todas esas promesas. Los tiempos del Señor son maravillosos. Aquí puse, por ejemplo, salvación de mi esposa Beatriz Eugenia Hernández López. Completico para que no se vaya a escapar, no me voy a meter otra Beatriz. Quedó el nombre de ella. Nunca se me pasó por la cabeza que esto iba a estar en rojo tan rápido. Estamos en celebración como Alfonsito compartía ayer. Hay fiesta en los cielos y hay fiesta en mi hogar. Hablar de eso es muy sencillo ahora, que ya lo vemos como de otra perspectiva, otro ángulo, pero el tiempo de espera fue bastante y si hubiera tenido que esperar más, sigo esperando. Lo importante es no perder el enfoque en esas promesas. Y precisamente hablando de promesas, nosotros tenemos que darnos cuenta, pues que eso es en el tiempo de Dios. Pero lo interesante es que las promesas llevan desafíos. Cuando a Josué y Caleb el Señor les prometió, o sea, ellos aferraron a esa promesa de que iban a ver la tierra prometida. Fueron los que creyeron. Y uno se pone a pensar de que ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida 40 años antes. Pónganse a pensar esto, que a ellos les tocó esperar 40 años, no por culpa de ellos, sino por terquedad de otros. Pero ellos nunca perdieron el enfoque. Ellos siguieron haciendo lo que tenían que hacer y esperaron esa promesa, que esa promesa se cumpliera. El pueblo, los otros 2 millones de personas, e incluido Moisés, no por falta de fe, sino por otra cuestión, no le tocó ver la tierra prometida, la mostraron allá arriba, subió al monte Nebo, creo que se llama, y de allá divisó la tierra prometida. Eso era lo que te esperaba, ya no te va a tocar. Los únicos que van a entrar van a ser Josué y Caleb, pero Josué y Caleb tuvieron que aguantar la rebeldía, la dureza, la terquedad de un pueblo por 40 años hasta que se cumpliera, pero ellos ya sabían que se iba a cumplir y ellos sí entraron. Entonces es bien interesante cómo el Señor, en todo ese proceso, cuando uno se aferra a la promesa, no es que todo va a venir fácil. Yo me aferré a la promesa, es más, una de las predicaciones que más me impactó a mí fue de un cantante puertorriqueño en cuanto a promesas. Él se llama Tony, creo que es Tony Vega, se me escapa el nombre ahora. Sí, Tony Vega. Y él cuenta pues que él era muy famoso en la música salsa. Y él dice ese versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Es ese Hechos 16:31. Yo la agarré. Yo lo había leído muchas veces, pero yo dije, esa promesa es para mí. Yo veía eso muy distante, pero todos los años, todos los días, seguía orando. Y en mi interior hay veces que oraba y como que yo decía, pero esto como que no se va a cumplir. Pero dejaba el ruido a un lado y yo dije, va a llegar, va a llegar. O sea que en estos momentos del mirar para atrás dice uno, pues como que gracias a Dios se dio. La espera fue larga, pero Dios tenía el propósito y utilizó a la pastora Carmen y a mi general
en ese momento tan importante, tan glorioso. Ya somos hermanos de por vida, ya éramos, pero ahorita sí que somos más. Vamos a estar muy unidos. Y entonces, en este libro, ya empecé. Usted puede coger cualquier otro libro, pero la dinámica es escribir en las promesas y escribir las peticiones de oración, escribirla con fecha, con un bolígrafo azul o negro, pero la respuesta es lo importante, que la escriban con fecha. Aquí les quiero compartir algo muy interesante de un predicador del siglo antepasado, porque ya acá estamos en el siglo XXI, no, en el siglo XIX. John Hyde dice que era una persona que oró constantemente y en toda su vida escribió más de 50,000 oraciones y todas fueron contestadas, todas, dramáticamente contestadas, desde la sanidad de personas, lo que fuera, de cosas sobrenaturales, que hablando de lo sobrenatural, pues muy natural para Dios, y si es natural para Dios, debe ser natural para nosotros, los hijos de Dios, porque todo lo natural para Él debe ser muy normal para nosotros. Pero nosotros lo expresamos en términos sobrenaturales, y más de 50,000 oraciones se le respondió aquí. Ahí en ese tenía toda clase de oraciones, desde las más pequeñas, porque no hay pedido pequeño o grande. Cuando el Señor irrumpe en el cronos, cuando la mano de Él, sea el detalle más pequeño, sea el milagro, diríamos, simple, es un milagro. Si sea de convertir a 20,000 o 30,000, o de convertir a uno. Yo compartía con mi hermanita Maribel, que está en Medellín. Una vez ella no tenía con qué pagar el pasaje y fue y pasó la tarjeta del metro y digo, no tengo, señor, voy a ir a esta reunión, voy a llevar tu palabra, pues no tengo ni el pasaje. Y por fe se fue y ya no tenía ni un peso en esa tarjeta y fue y la pasó así, la del metro, y eso pasó, eso pasó. Entonces, ella me decía, yo sé que es una cosa como muy pequeña, pero yo le la corregí, no es pequeño, porque cuando el Señor mete la mano, es grandioso. No importa si le puso en esa tarjeta 10 pesos o 10 soles o le puso 100 millones de soles. No importa, puede que el tamaño la gente tienda más a dejarse llevar por la apariencia, por lo grande, pero cualquier cosa, desde la sanación de una persona, sí. Si hay una persona resucita como Lázaro, obviamente todo el mundo va a quedar boquiabierto, pero igual un paralítico, cualquier sanación, la de flujo de sangre, todo donde cuando Dios metía la mano es para uno quedarse asombrado, ¿no? Y no dejarnos de asombrar por todos esos milagros. Entonces, me pareció muy pertinente el compartirles eso hoy, porque las cosas se van cumpliendo. Y se dio lo que acababa yo de recibir allá en Atlanta en este evento. Y yo la verdad que lo escribí no con incredulidad, yo sabía: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa, tu familia. Pero uno lo dice, lo escribe y yo sé que va a llegar, pero como inconscientemente uno dice, ¿pero cuándo? Cuando Dios se le presenta a Noé y le dice que construya un arca, cuando ustedes leen, fueron 100 años. 100 años construyendo ni mar había, era por allá, como el submarino que encontraron en Bogotá, y el mar de Bogotá está más cerca, está a 12 horas. Y entonces, ¿qué hace un submarino en el altiplano? Bueno, ese es otro cuento, pero allá, Noé estaba construyendo el arca en un altiplano donde no había mar, no había nada.
Y 100 años, 100 años. ¿Se imagina 100 años y decir, ok, el Señor le dio todas las dimensiones, lo llevó? Sus hijos aguantaron también todo ese tiempo. Nosotros venimos en una sociedad donde todo es así rápido. Con esta tecnología, todo, si no vemos las cosas inmediatas, siempre nos desesperamos. Pero déjeme decirte, el Señor tiene tiempo exacto para cada cosa, para cada respuesta a oración. Aquí dice en Josué precisamente, dice en Josué 21:45, dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Cuando hablamos ahí de la casa de Israel, pongamos el nombre de nosotros. Ponga el nombre, el milagro tuyo, ponga, no faltó ninguna de las buenas promesas que Jehová había hecho al pastor Quique, a Carmen, a María Eugenia, a Vilma. No faltó ninguna de las promesas que le había hecho a mi general, a Emi, a Sergio, a Marianela, a todos los que estamos aquí, a Pedro, hola Pedro, al pastor Lizardo, ponga su nombre ahí. Josué 21:45, no faltó ninguna de las buenas promesas, porque es que no va a faltar ninguna. Todas se van cumpliendo. Dice la palabra que todas las promesas del Señor se cumplen en el sí de Jesucristo y en el amén. Todas se cumplen. Y aquí en Josué dice, y eso fue antes, imagínense, eso fue mucho antes que estuvieran bajo el pacto que nosotros tenemos, que es muy ventajoso, ¿no? Entonces estamos bajo un mejor pacto. Y sin embargo, ahí se escribe que no faltaba ninguna de las buenas promesas. El Señor Jesucristo está abogando por nosotros. Nosotros tenemos un abogado intercediendo por nosotros. Y aquí esta gente simplemente pedía y les iba llegando. Y no faltó ninguna de las buenas promesas. A Miriam no le faltó, a Evelyn no le faltó ninguna de las buenas promesas que el Señor tenía. A Augusto, yo les acabo de compartir una de las promesas más grandes. En estos momentos es muy sencillo hablarlo, pero yo no soy muy llorón, pero me salen las lágrimas, he llorado de gozo, porque se cumplen en el sí y en el amén, no falta ninguna de las buenas promesas. Aprendamos a esperar en el Señor, que Él las va a cumplir en el momento cuando diga, mi hijo ya está listo para recibir. Muchas veces uno se acelera, muchas veces uno se desespera, pero ¿sabe qué? El Señor lo va a cumplir en el momento preciso. Él dice, ok, ya estás preparado, ya está preparado. Cuando yo iba con mi esposa para la reunión, ayer, para el almuerzo que íbamos a tener, el enemigo tratando de robar ese momento. Gracias al Señor nos da ese discernimiento, porque empiezan con discusiones por boberías, o un malentendido. Pero una de las cosas que me preguntó ella era ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿Por qué tú te crees especial y por qué a otros no? Si los otros también tienen la misma fe. Yo le digo, yo no puedo juzgar. Yo no puedo juzgar por los otros, yo puedo juzgar por lo que me pasó a mí. Le compartí lo de cuando cayó el árbol en, en la, en la carpa, que eso fue hace un mes. Yo le dije, a mí no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que el Señor me salvó y salvó a los que estaban ahí, era porque yo estaba. Yo no sé la fe de los otros, pero yo estaba ahí y había una cobertura especial ahí en el ambiente y el Señor extendió su misericordia. Si yo no hubiera estado, en estos momentos no puedo decir qué hubiera pasado, pero yo le aseguro que hubiera pasado una tragedia. Pero el Señor dice, no, allá está mi hijo, en él tengo complacencia, yo me deleito en él como él se deleita en mí. Yo no me creo especial, pero sirvo a un Dios especial y sé
que cuando el Señor pone los ojos en nosotros, Él cumple sus cosas. Él hay un cerco de protección, pone ángeles alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar con libertad de... Hay veces que la gente piensa, usted está sonando muy pretencioso. En el COVID se murieron pastores. Sí se murieron, porque es que... Y hay unos que no se murió, pero no porque el Señor no haya cumplido el propósito. Se los llevó con COVID o sin COVID, se los llevó. Pero una cosa tengo claro, es que ya había cumplido el propósito. Pedro, el apóstol Pedro, Pablo, todos los otros discípulos murieron. Ellos sabían el propósito y ya sabían que les llegaba la hora. Pablo sabía la hora que él iba a llegar. Pedro, todos les llegó la hora. Ellos estaban dispuestos a dar su vida. A Juan no. ¿Fue Juan más especial que los otros? No, jamás. Juan entendió el propósito de él, que era quedarse. Y de pronto escribir el Apocalipsis, esa revelación tan grande que la tenemos ahora para saber lo que espera, para saber el final de la historia. O sea que sí hay personas y el día de cuando estemos cara a cara con Dios, Él nos va a decir que fue realmente lo que pasó, pero cuando uno cumple el propósito, debemos tenerla clara. Cuando Jesús iba con los discípulos para el otro lado a visitar el endemoniado Gadareno, él no le dijo que iba explícitamente o específicamente para lidiar con este endemoniado. Él dijo que iba a ir al otro lado y él sabía que iba a ir al otro lado. Y estos se desesperaron y dijo, no tienes cuidado que perezcamos. Y el hombre estaba durmiendo. Yo no sé si se hizo dormido o estaba durmiendo, estaba descansando. Pero él sabía que tenía una misión de llegar al otro lado. Los discípulos se desesperaron, tuvieron temor, porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Y eran expertos, era gente experimentada en esas turbulencias, y sin embargo tuvieron miedo. ¿No te da cuidado que perezcamos? Y él dijo, ¿y por qué teméis, hombres de poca fe? Y calmó los vientos, ¿no? Pero él sabía que él tenía una misión al otro lado. Cuando el Señor nos da una palabra de que tenemos que ir a predicar a Colombia, a Perú, a toda Latinoamérica, ¿usted cree que yo voy a preocuparme porque un árbol me va a caer encima? Me va a caer el día que ya cumpla con el propósito o que un accidente, el día que el Señor quiera. Pero una cosa, sí sé que hay que llevar esta palabra, que hay que llevarla a la familia, que hay que llevarla a los más inmediatos y a las otras personas también. Hay tanta gente con necesidad de escuchar la palabra. Allá en Medellín, es increíble cómo eso va creciendo y va creciendo. Mi hermana me llama, tiene un ministerio que es bellísimo, son niños desde 5 años hasta 15 años, pero que en una alegría, 30, 40, 50 niños ahí reunidos. Y el propósito que ella tiene es llevar ese evangelio allá, al igual que jóvenes, gente adulta, también otros 40 o 50 que hacen una reunión. ¿Usted cree que mi hermana va a estar preocupada de qué va a pasar? O de la economía o esto. Ella sabe el propósito que en estos momentos tiene Dios para la vida de ella y para su familia, que es ir avanzando el reino. Ella sabe. Entonces, tenerla clara, aferrarse a esas promesas. Este año estoy mandando un devocional todos los días con esas promesas, que son cantidades. Uno se sorprende porque uno pensará que las promesas son 50 o 100, ¿no? Son más de 10,000 o 20,000. Dicen que son toda la palabra es una promesa, está llena de promesas. Todo versículo es una promesa. Más de 20,000 promesas están en las escrituras. Eso es una maravilla. Y entonces el llegar al cumplimiento de esas promesas, hay que escribirlas con ese lapicero rojo para que podamos compartir ese testimonio, porque nada más poderoso que un testimonio es de lo que el Señor hace en nosotros y sigue haciendo en todas partes. Yo me deleité con los testimonios de ayer de Alfonsito
y de Carmen, la pastora Carmen allá, había escuchado de Paul y sabía cómo el Señor lo utiliza, pero ayer comentaron otros testimonios que dice uno, wow, tremendo, cómo el Señor utiliza a este siervo de Dios, a Paul. Cantidades de testimonios, todos esos testimonios es simplemente para exaltar a Dios, a nuestro Dios, al omnipotente, el que todo lo puede. Es una, me gocé con ese testimonio y, y de tantos que hay, ¿no? De tantos otros testimonios que tienen ahí para compartir. Una de las cosas que ellos no les alcancé a compartir es la palabra que Carmen le dio a mi esposa en un determinado momento. Yo ya se la había dado a mi esposa también y creo que lo había compartido con Quique el martes, creo que fue, porque de un momento a otro yo salía de mi casa y la llamé y le dije, mira, tú sabes que el no creer en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es un egoísmo, porque estás dejando de bendecir no solo a tus hijos, sino a tus futuras generaciones, a los nietos de tus nietos. Esas mismas palabras las utilizó Carmencita ayer. Y ahí uno como que en el espíritu siente y dice, wow, es el Señor confirmando, porque eso fue lo mismo. Ella pensaría que yo de pronto le estaba diciendo o que de pronto Carmencita me había comentado eso y yo lo había compartido a ella. Quedó ahí como con la duda, pero eso es el Señor confirmando. Cuando yo escuché que le dijo que necesitamos ser de bendición no solo a nosotros, a nuestros hijos, sino a las futuras generaciones, a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Si no hacemos eso, estamos siendo egoístas. Entonces, el creer no solo trabaja para uno, tra trabaja en su entorno, trabaja en una comunidad, trabaja en un país, trabaja en la sociedad, trabaja en sus hijos y en las futuras generaciones. Es increíble cómo las bendiciones que vienen si las personas si las personas no ponen cuidado, va a llegar un momento en que el Señor dice hasta aquí. Y con eso no quiero meterles miedo, pero compartí esto con Ricardito el martes, y es cuando aparece la escritura en la pared. Estamos hablando de Daniel, el capítulo 5. Que dicho sea de paso, Daniel duró mucho tiempo allá en Babilonia, y diría él, ¿y por qué tanto tiempo, Señor? ¿Por qué tanto tiempo acá? Yo pensé que me iba a regresar cuando cumplía los 70 años, y fue cuando se postró y oró. Pero fíjese, aquí cuando aparece la escritura en la pared, mandan a llamar todos los magos, todos los astrólogos. Nadie podía descifrar porque era el dedo de Dios. Solo un hombre de Dios podía descifrarlo. Y entonces alguien le dijo, pues por aquí en el reinado de tu papá hubo una persona muy especial, y le dieron todas las características de Daniel, lo mandaron a llamar. Dice en el Daniel capítulo 5, empezando en el versículo 17, le está respondiendo y le dice, bueno, él le había ofrecido muchos dones, dice, y respondió Daniel y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré las escrituras y le daré la interpretación. Entonces él hace un recuento de quién era el papá, o muchos dicen que pronto pudo haber sido el abuelo de Belsázar, ¿no? Y él dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Hablar de Nabucodonosor
Bueno, de los reyes más grandes fue Salomón, pero digamos de lo que impactó el mundo, es, son pocos los que han logrado lo que logró el reino babilónico, ¿no? Y dice aquí, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Era el mero mero, era lo que él dijera. Y ahí no había democracia, era aquí el que manda soy yo. Y dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Él está contando la historia al hijo de Nabucodonosor o al nieto. Algunas versiones dicen que era el nieto. Y dice, y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Nabucodonosor, si ustedes se van a la historia, dicen que el tiempo de demencia de Nabucodonosor, no hablan, que fue como un castigo, no hablan de eso, pero sí que él estuvo viviendo como un animal. Todos los cabellos, las uñas, todo se le creció, se convirtió en un animal. Y dice aquí que hasta hierba comía, como los bueyes, ¿no? Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció. Y ahí viene la parte bien linda, dice que hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y ahí fue donde él dijo que todo mundo temblara ante el nombre o ante el Dios de Daniel y de los otros tres amigos, ¿no? Y dice aquí la sentencia, dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Mire, uno le da ejemplo a los hijos de la misericordia, de todos estos testimonios, es para que ellos sigan esa línea, pero la relación es individual, es personal, pero ahí está el testimonio. Y dice que le dijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Esos eran vasos sagrados. Yo no sé qué hizo Nabucodonosor, no se menciona, pero me imagino que tuvo reverencia. En cambio, se hizo una fiesta. Traigan los vasos y traigan toda la gente, traigan las concubinas, las novias, como dicen ahora en estos tiempos, las mozas, vengan para acá y vamos a beber aquí en vasos sagrados. Y ahí fue donde se le apareció la mano, ¿no? Y dice, eh, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a Dios, ni siquiera estaba adorándolo a él, sino que dio alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, escuchen esto, y al Dios en cuya mano está nuestra vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Hay veces que se nos olvida honrar, hay veces que se nos olvida mirar de dónde nos ha sacado el Señor. Y cuando reconocemos eso, como lo hizo Nabucodonosor, pues Dios lo llena, lo que lo reivindica, pero este no, este se ensoberbeció, ya era muy tarde y dice, le leyó la escritura, ya ustedes saben lo que escribió ahí, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y cuando dice, tu nombre fue puesto en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste hallado falto cuando nos diga el Señor, güey, puse tu nombre en tu balanza, lo que tú has hecho.
y que nos diga, nos encontraste o te he encontrado falto. Lo mismo que Jesús decía cuando decía, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no los conozco. Y uno pensando que está haciendo las cosas bien. Hay que cuidar ese testimonio, hay que cuidar todas esas promesas y todo ese cumplimiento que Dios tiene y no olvidarnos de a dónde nos ha sacado. Hay que darle ese buen ejemplo a nuestros hijos, que tengan temor de Dios y ser de bendición para nuestras futuras generaciones. Ya uno no incluye a nuestros nietos y no a los nietos de nuestros nietos, es que los debemos incluir. Yo creo, pastor, que la voy a dejar ahí para concluir. Comparto esto de que de gracia recibimos, de gracia hemos de compartir, hemos de dar, y de lo que recibí, de lo que el Señor está haciendo, pues de eso comparto. Y aquí hemos hablado del tema de la fe, hemos hablado del discernimiento, de ser entendido en los tiempos, y creo que el Señor está confirmando lo que está haciendo en su pueblo. No desmayemos. El tiempo puede parecernos largos a nosotros, puede que lo vea uno muy distante, pero las promesas del Señor se cumplen en su hora. Y para terminar acá, les voy a leer esta parte que me pareció muy interesante. Es el comentario que hacen de, de, en Samuel, en Josué, y que acabamos de leer. Pareció muy interesante ya para cerrar esto. Dice aquí que Dios se muestra fiel al cumplir todas las promesas que nos ha dado. El cumplimiento de algunas de ellas toma varios años, pero todas se cumplen. Sus promesas serán cumplidas según su calendario, no el nuestro. Pero sabemos que su palabra es segura. Mientras más aprendamos de las promesas que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo, será más fácil esperar por aquellas que han de venir. Algunas veces nos volvemos impacientes y queremos que Dios actúe de una determinada manera ahora. En cambio, debemos cumplir con fidelidad aquello que sabemos que Dios quiere que hagamos y confiar en Él en lo que respecta al futuro. Eso es todo lo que necesitamos, confiar en Él, que todas las buenas promesas que Él ha hecho se van a cumplir, como dice su palabra, en el sí y en el amén. Hasta aquí, Pastor Quique. Muy bien, Augusto. Me gozo y me siento muy feliz porque nos conocemos tanto tiempo y hemos orado cuánto por la conversión de tu esposa, y el Señor tiene su tiempo perfecto, ¿no? El Señor nos dice que debemos esforzarnos, alentar nuestro corazón y esperar en Jehová. El Señor tiene su tiempo perfecto, a veces nos puede parecer que tarda, pero no es así. Ayer, el martes, conversábamos y tú me decías que se le había juntado muchas cosas a ella, como que estaba pasando un tiempo bien difícil y que venía una y otra. Y ahí decíamos pues que el tiempo está cerca de ella, ¿no? Porque cuando suceden estas circunstancias es porque el Señor está obrando y ya su tiempo está llegando, porque no, el Señor no puede permitir más pruebas de las que pueda resistir. Y Ujú. mira, cuando conversamos y después conversábamos de que iba a haber una reunión con Carmen, con Alfonso, yo sentí en mi corazón que Carmencita tenía una palabra precisa y exacta para el tiempo de ella. ¿Y cómo es el Señor? Carmen y Alfonso han tenido una reunión hace 1 o 2 años atrás, ¿no? Y me acuerdo que Carmen hizo un comentario, ¿no? De que en el vuelo había habido mucha turbulencia
¿no? Y que Carmen dijo, pero el Señor ha estado conmigo, ¿no? Algo así comentó de que, porque estaban ellos, el Señor los llevó y a tu esposa de Augusto no le cayó bien el comentario. Inclusive me dijo a mí y conversamos, ¿no? Pero ¿cómo es el Señor, no? Ese no era el tiempo. En este tiempo ayer, ¿no? Ayer era el tiempo preciso de que el Señor tenía esa palabra de que Carmen, yo decía, Carmen no lo va a dejar porque conozco a Carmencita que a ella le encanta compartir la palabra. Yo dije, ahora le va a compartir y la agarró en su punto, ¿no? En el momento preciso. Y Carmen supo aprovechar como debemos ser todos los cristianos. Cristianos debemos siempre estar atentos en el momento de que el Señor nos pone. Y era su tiempo de Beatriz. Y yo me gozo y me alegro que haya llegado a los pies del Señor. Ella, lo que hablábamos también ayer, al martes, ya el Señor te había contestado hacía tiempo, Augusto, ¿no? Que tu esposa, porque tú tenías la convicción de que iba a ser así, pero el día llegó justamente ayer y hay que cuidarla. Hay una semilla ahí que el diablo va a querer robar. Mm. Esa semilla hay que cuidarla mucho. Y qué bien que estés volviendo a Miami para que estés cuidando esa semilla hasta que esa semilla eh, 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 germine y produzca fruto, ¿no? Hay que cuidarla bastante a ella en el desánimo.